Póslogo, LIC, una larga historia de seres artificiales. El motivo del hombre artificial tiene una muy larga historia en Occidente, tanto que sus raíces se pierden en el mito. El mito del hombre artificial se relaciona con la necesidad humana de superar los propios límites, de vencer a las enfermedades y a la muerte. Vencer a la muerte, volverse inmortal. A esto remiten los movimientos del autómata repetidos una y otra vez y otra vez. Movimientos que producen la sensación de poder extenderse indefinidamente en el tiempo. Estatuas proféticas capaces de contestar a los fieles moviendo la cabeza y los brazos en el antiguo Egipto. Sirvientes de madera chinos. Los hombres que el titán Prometeo modeló desde el barro dotándolos de vida en los relatos griegos. Doncellas de oro fabricadas por Vulcano para ayudarlo en la fragua descriptas en la Ilíada, son algunos de los legendarios hombres artificiales que alimentan el mito. Otros relatos dan cuenta del golem, hombre surgido de la arcilla por la aplicación de una antigua receta rabínica en una sinagoga de Praga en el siglo XVI. Una leyenda cuenta que Alberto Magno, alquimista y teólogo alrededor de 1200-1280, había construido un androide de un aspecto muy similar al humano, utilizando metal, madera, cera, vidrio y cuero, con el fin de que lo sirviera en el monasterio en el que residía. Si un visitante llamaba a la puerta del convento, la criatura artificial iba solícitamente a abrir. Se informaba de la visita, la refería, entretenía al visitante. Pero el autómata no sobrevivió a su alrededor porque el austero discípulo de Alberto, Tomás de Aquino, lo destruyó, y no solo por su naturaleza de criatura engendrada por el demonio, sino por un motivo más práctico y trivial que la leyenda nos ha transmitido con toda seriedad, porque su habladuría lo molestaba durante el trabajo. La presencia de estos seres en los relatos es aceptada sin sobresaltos. Su existencia no es problemática en el sistema de creencias en el que estos textos se producen y consumen. En la realidad extratextual, esto tiene sus consecuencias, determina cómo se conciben los seres artificiales creados efectivamente por el hombre. Se dice que en el siglo I después de Cristo, Herón de Alejandría había construido un teatro de muñecos automáticos, un brazo mecánico, pájaros que cantaban y dispositivos para abrir puertas. La utilización de estas maquinarias en la liturgia para convencer o asustar a los fieles que ven, por ejemplo, que las puertas del templo se abren solas, persistirá durante la Edad Media frente a las imágenes sacras que se mueven o lloran. En la visión del mundo de esta época, lo que se privilegia respecto a los seres artificiales no es el modo en que funcionan, sino el efecto que logran, el mecanismo que hace posible que repitan movimientos automáticos pretende poner ante los fieles una maravilla o un milagro y ocultar, por supuesto, el mecanismo técnico
que lo hace posible. Esta relación entre la causa, el hecho mecánico, y el efecto, el milagro, empieza a revertirse a partir del siglo XIV, cuando el acento comienza a ponerse en la técnica, que se coloca en un lugar central hacia el siglo XVIII. La causa y el efecto, entonces, coinciden. La admiración que despiertan los autómatas es producida precisamente por el hecho técnico, complicados sistemas de poleas, pesos y palancas, que los pone en funcionamiento. Ya desaparece la idea de que era necesaria una intervención mágica para hacerlo. Los hombres artificiales se insertan en el tejido científico de la época, en la investigación, en la experimentación. Las preguntas que giran alrededor de los aparatos digestivo y circulatorio, de la circulación de la sangre, de la articulación de la voz, intentan ser resueltas con la construcción de anatomías móviles que, por analogía, pretenden explicar esos mismos mecanismos en el ser humano. Estas analogías son posibles debido a las ideas materialistas del siglo XVIII, de considerar al cuerpo humano como máquina. Jacques de Vaucanson, 1709-1789, inventor de mecanismos móviles, aunque murió sin realizar su sueño, intentó crear un hombre autómata que tuviera voz gracias a un fuelle y por cuyas arterias y venas metálicas circulara un líquido similar a la sangre. La idea que seguía a Vaucanson al construir su autómata es la idea de su época. El cuerpo humano es visto como una máquina. Esto permite entonces considerar a las máquinas como instrumento para repetir al hombre y así investigarlo y dar cuenta de sus, entre comillas, mecanismos, para averiguar acerca de su salud y encontrar remedio a sus males. No todos los constructores de autómatas se mueven según esos fines, por supuesto. El aumento de la demanda de mecanismos móviles activa a teóricos, maestros relojeros, constructores y tiene como resultado un número verdaderamente considerable de criaturas y refinados aparatos mecánicos. Pero para la mayoría de los constructores, ajenos a la investigación científica, el interés radicaba solo en lo económico. El mismo Vaucanson creó un flautista que no solo tocaba su instrumento, sino que movía los labios al compás de la melodía. Un soldado que batía acompasadamente un tambor, un pato que aleteaba, graznaba, comía y defecaba. Y también una serpiente que se arrastraba y sacaba su lengua bífida. El ánade de Vaucanson fascinó a un numeroso público por su naturalidad de sus movimientos y, sobre todo, por la función fisiológica que realizaba. Este pato, que comía de la mano de los espectadores, completaba, durante el periodo de exhibición, el proceso digestivo. Todos los movimientos del animal, escribió el propio Vaucanson en un folleto publicitario, para hacer que el alimento pase hasta el estómago, son ejecutados según la naturaleza. Los alimentos son digeridos como lo hacen los verdaderos animales, por disolución y no por trituración, como pretenden ciertos hombres de ciencia, pero me reservo para tratarlo en otra oportunidad. La reticencia del inventor sobre este último punto
estaba justificada. Hoy en día sabemos que la sustancia que expulsaba el ánade mecánico era cuidadosamente preparada por Baucason antes de las exhibiciones y que nada tenía que ver con los granos que le daba el público. Carranza, 1996. Friedrich Neuss, 1724-1789, construyó un escriba que sostenía en la mano una pluma. Puesto a funcionar, la levantaba, la sumergía en un tintero y escribía en impecable letra gótica. Pierre-Jacques Droz, 1721-1790, diseñó una figura femenina que, sentada ante un clavicémbalo, inclinaba la cabeza ante la partitura mientras sus manos y pies ejecutaban los movimientos correspondientes mediante palancas, sus hombros seguían el compás de la melodía y su busto subía y bajaba al ritmo de la respiración. Al terminar, saludaba con una graciosa reverencia. Quienes gozaron de un gran éxito fueron los autómatas magos y adivinos. En el siglo XVIII circulaban manuales con las instrucciones para construirlos y consejos tales como que las respuestas que dieran los muñecos fueran tan generales y abarcadoras de que se adaptaran a cualquier tipo de público. Si a alguno de estos magos alguien le formulaba por medio de una tarjeta la pregunta: ¿cuál es el deseo de una muchacha de 15 años? El mago respondía gentilmente con otra tarjeta que en el caso que decía tener 16. El mago podía contestar, además, a los siguientes interrogantes. A. ¿Una cosa rara? B. ¿Qué se da con mucha facilidad? C. ¿Qué se da la felicidad ilusoria? D. ¿Cuál es el tesoro más grande? Las respuestas que amablemente entregaba el mago se pueden encontrar en algunas de las páginas de Los falsos Adanes de Gian Paolo Ceserani en 1971 o en una página de 280 de esta edición. En uno y otro caso, como intento de explicación del funcionamiento del cuerpo humano o como negocio redituable, lo mecánico asienta sus raíces en un contexto racional y explicable. Lo admirable de los autómatas está dado por las técnicas que los pone en movimiento y no por un hecho mágico. Un autómata pretende poner en jaque la certeza racional de la época con sus, entre comillas, poderes mágicos. Era un gran muñeco vestido como un turco que, sentado frente a un tablero y con movimientos muy rígidos, desafiaba a jugar al ajedrez y, por lo general, ganaba. Diseñado por el barón húngaro Wolfgang von Kempelen en 1790, después de recorrer Europa, comprado por Maelzel, recorrió Estados Unidos con sus demostraciones. El turco se presentaba como un puro mecanismo, hecho avalado por la rigidez de sus movimientos. Pero no jugaba al ajedrez mecánicamente, lo hacía de una manera diferente cada vez, actuaba según los movimientos cambiantes del adversario. El turco causó duda, asombro y conmoción. Era un truco o un poder sobrenatural que lo animaba.
Pasaron 46 años desde su primera demostración y fue Edgar Allan Poe quien en El jugador de ajedrez de Maelzel, artículo publicado en el Southern Literary Journal, demostró el fraude, valiéndose del método analítico que después utilizarían los detectives en los policiales de Enigma. Un eximio jugador de ajedrez se escondía dentro del turco, oculto por un sutil juego de puertas, engranajes, luces y sombras. Era él quien jugaba, la máquina. No era sino un muñeco accionado como un títere gigante. Una nueva humanidad, el sujeto romántico. Mary Shelley escribe su historia de hombres artificiales en los bordes del materialismo del siglo XVIII y el romanticismo ya afianzado hacia la segunda década del siglo XIX. Este último movimiento cultural constituyó el primer intento integral de los artistas por recuperar todos los atributos del ser humano como individuo, sus rasgos únicos de personalidad, la exaltación del genio creador, el mundo intransferible de la sensibilidad, lo onírico, lo espiritual y lo psicológico. Los románticos, imbuidos en una filosofía idealista y expresándose contra las rígidas normas creativas dictadas por la tradición, intentaron recuperar la centralidad del ser individual, pero con la conciencia desencantada de las contradicciones propias de los tiempos post-revolucionarios, ya que habían comenzado a manifestarse los aspectos negativos de la Revolución Francesa en 1789 y la Revolución Industrial. Abismo de lo histórico, angustia frente a una naturaleza que vuelve imposible el reencuentro de sus figuras, un Dios creador, el hombre y las cosas, y redención únicamente en la palabra poética, configuran los datos centrales del tiempo trágico. La modernidad romántica es trágica porque comprende esas secuencias como destino irreversible, ya trazado. Entiende que se extravió para siempre aquella unidad de lo verdadero, lo bueno y la belleza, y que, sin embargo, el derrotero del sujeto moderno será luchar contra ese destino, tratar de torcerlo, reconciliarlo quebrado, previendo el fracaso en tal empresa, pero sintiendo la inconmensurable dignidad de intentarla y sobrevivir como testigo, como héroe, genio, víctima, poeta. El horror, lo grotesco y los contrastes, el culto a los espacios naturales como experiencia religiosa panteísta, la proyección hacia conflictos ajenos a la realidad social, el desafío a la muerte, a Dios, amores imposibles y odios que se prolongan a través de generaciones, forman parte del repertorio de problemas en los que se organiza el mundo imaginario de la literatura romántica. El tipo de ficción que mejor puso en juego, como anticipamos, la relación del sujeto con la realidad. Conflicto romántico por excelencia, es la narrativa fantástica. Un extraño ser artificial, el engendro del Dr. Frankenstein. Recuerde usted que no le estoy narrando fantasías de un loco. Lo que digo es tan cierto como el sol que brilla en el cielo. La narrativa fantástica confunde elementos de lo maravilloso y de lo mimético. El narrador se apoya en todas las convenciones de la ficción realista,
y entonces procede a romper ese supuesto de realismo al introducir lo que es manifiestamente irreal. El lector se ve arrancado de la aparente comodidad y seguridad del mundo conocido y cotidiano y se enfrenta con algo extraño, ajeno a lo cotidiano. En este enfrentamiento, lo fantástico introduce confusión y otras alternativas a las leyes de nuestro mundo. Subvierte la visión unitaria al obligarnos a replantearnos nuestro conocimiento del mundo. En un contexto histórico en el que las anatomías móviles están de moda, la novela de Mary Shelley presenta una construcción de aspecto humano generada por mecanismos artificiales. La incertidumbre e incomodidad que introduce lo fantástico se revelarán cuando la creación cobre vida y se enfrente a su creador, quien nunca descubrirá el secreto de cómo la construyó. La novela, confusas introducciones para armar un monstruo. Víctor Frankenstein se inicia a los 13 años, de manera autodidacta y totalmente anacrónica, en los conocimientos de la alquimia. Estudia con pasión los escritos de Cornelius Agripa, Paracelso y Alberto Magno, centrando su interés en encontrar, en el camino señalado por sus maestros, el elixir de la vida. A los 15 años, un hecho fortuito, la carbonización de un roble durante una tempestad, lo hace interesante en las teorías de la electricidad y el galvanismo, que relegan sus antiguos saberes. A los 17 llega a la Universidad de Ingolstadt, donde dos eminencias lo guiarán en los conocimientos de la filosofía natural, las matemáticas, la química, la fisiología. Una de ellas, el profesor Waldman, al presentarle a los alquimistas como los padres de la química de su época, lo reconciliará en sus primeros aprendizajes. Febriles estudios de fisiología lo llevan a penetrar en los secretos de la vida después de recorrer los estadios de la muerte, la descomposición y la corrupción de los cuerpos. A partir de la suma de todos estos saberes fragmentarios, 2 años después, a los 19 años, logra animar la materia inerte y dar vida a una construcción de aspecto humano. A la manera de los antiguos alquimistas que sistematizaban sus recetas en libros de lenguaje oscuro, intencionalmente elegido para proteger el secreto profesional, el doctor Frankenstein jamás explicará la técnica que le permitió animar a su criatura. Por el interés y la ansiedad de su expresión, veo que esperas oír el secreto que llegué a conocer. Mas esto no es posible. Escucha pacientemente mi relato y comprenderás por qué guardo tan tremendo secreto. ¿A partir de qué ha sido construido el monstruo? El doctor habla de materiales, entre comillas, que prepara en algunos meses. ¿Dónde encontraría Víctor Frankenstein los materiales para construir un ser que resulta de gigantescas proporciones para poder trabajar mejor y más rápido? ¿Cuáles son los materiales que constituyen a un gigante de 8 pies de altura con las demás dimensiones en, entre comillas, perfecta relación con ella? ¿De qué combinación surgirían su fuerza y su resistencia sobrehumanas? El pie es una medida inglesa que corresponde a
30,5 centímetros. La criatura del doctor Frankenstein medía 8 pies, es decir, 2,44 metros. Ni un centímetro más, ni un centímetro menos. Si el monstruo medía 2,44 metros de altura, ¿cómo se vestía con algunas prendas que pudo hallar en el laboratorio donde fue creado o en el bosque tiempo después? Prendas seguramente adecuadas a tallas más humanas. Nuevas preguntas surgen más tarde cuando el doctor Frankenstein acepta construir una compañera para el monstruo. ¿Para qué necesitaría recurrir a los estudios de científicos ingleses para acelerar el proceso de construcción? ¿Cómo haría para recoger los materiales que la constituirían durante el viaje que emprende con Clerval, que no se desprende ni por un momento de él? El monstruo creado por el doctor Frankenstein viola todos los parámetros de la normalidad. El mismo Víctor dice a Walton: dispóngase a escuchar el relato de unos acontecimientos que son considerados por lo general como parte del mundo de lo fantástico. Si nos hallásemos en un escenario de la naturaleza más benigno que este, temería encontrar en usted a un oyente incrédulo e incluso dispuesto a considerarme un loco. Pero en las regiones salvajes y misteriosas donde nos hallamos, no hay duda de que muchas de las cosas que oirá le parecerán posibles y no provocarán su risa, como sucedería a quienes no conocen los poderes siempre mutables de la naturaleza. Por otra parte, hay un factor que no permite dudar de la veracidad de mi relato, y es que éste lleva consigo pruebas evidentes que lo confirman. Diario del 19 de agosto. Por las cartas dirigidas por Walton a su hermana, sabemos que ha organizado una expedición para intentar llegar al Polo Norte, espacio que imagina como la región en donde reina la belleza y el encanto, que esta es la primera carta. Los encabezamientos de las cartas indican que los últimos puertos conocidos que tocó fueron San Petersburgo y Arcángel, y ahora se halla detenido en un incierto lugar, entre los hielos, con apenas el agua necesaria para mantener la embarcación a flote. Expediciones como la que dirige Walton se inscriben en la búsqueda de, entre comillas, la ruta del norte, muy presente en el imaginario de la época de producción de Frankenstein. Las expediciones inglesas habían empezado en el siglo XVI con Sebastián Cabot, 1533, y Arthur Pett y Charles Shackman, en 1580. En la misma época de la publicación de la novela se llevó a cabo la expedición de Parry, 1819-1820, que terminó en un fracaso y que sería motivo de la inspiración de varios pintores románticos. 60 años más tarde, por fin, la expedición sueca del barón de Nordenskiöld, 1878, lograría llegar al Pacífico Norte. Cuando Mary Shelley escribe su novela, o en el momento en que sitúa la acción, siglo XVIII, entonces nadie había logrado llegar al Pacífico Norte, que se constituía en un desafío y en un enigma. El encuentro del doctor Frankenstein y Walton se produce en una región desconocida para los europeos, entre comillas, salvaje, que carece de parangón para el hombre.
Estas características de la región podrían muy bien serles asignadas al monstruo que el doctor animó. De allí que el relato que hace el doctor Frankenstein resulte más verosímil en el marco geográfico y en la época en la que tiene lugar. Sin embargo, la novela afirma su existencia. ¿Cómo trabaja el texto para convencer al lector de que la existencia del monstruo es real y de que no se trata de la locura del doctor? El discurso de Víctor se ve confirmado por Walton, quien ve al monstruo y lo cuenta a su hermana en las cartas que abren la novela. La copia de las cartas desafía a Félix que el monstruo muestra a Víctor como prueba de la verdad de sus dichos son otros textos que autentifican su existencia. La última y más contundente confirmación de la realidad del monstruo se dará al final de la novela, cuando éste hable con Walton antes de perderse en un témpano en la oscuridad de la noche. Estas voces, las de Walton y Safie, son las que aseguran la presencia de la criatura más allá de las afirmaciones de su creador. Cuando el todo es más que la suma de fragmentos. Rosemary Jackson señala que una de las principales preocupaciones temáticas de lo fantástico radica en los problemas de visión. En el arte fantástico, los objetos no se perciben con facilidad a través de la mirada. Las cosas aparecen deformadas, desintegradas, parciales, cayendo en la invisibilidad. Esta dificultad en ser vistas tiene una función subversiva en relación con un sistema de conocer la realidad que hace de ya veo un sinónimo de comprendo. La fragmentación y parcialidad de los conocimientos de Víctor Frankenstein, que le permiten dar vida a un ser, nunca se unifican en un cuerpo de saber plausible de ser comunicado en el marco del relato. La misma dispersión se repite no solo en los fragmentos que constituyen a esta criatura, sino en la fragmentariedad de su visión. Esta visión defectuosa se produce en algunas ocasiones por condicionamientos ambientales. Las apariciones del monstruo ocurren a la luz de la luna, al tenebroso fulgor de la llama mortecina de una vela, a la luz de los relámpagos o al mediodía, cuando por exceso la luz dificulta la visión. En otras ocasiones, la visibilidad del monstruo queda ofuscada por reacciones como la rabia, la repulsión, que nublan la vista o instintivamente hacen cerrar o taparse los ojos. En otros casos, la criatura no es vista, sino que solo se ven las huellas de sus pasos, las marcas de los dedos en el cuello de su víctima, las pisadas en la nieve, notas en los troncos de los árboles. En otra dirección, la, entre comillas, invisibilidad es un borramiento deliberado. El monstruo comprende que hacerse ver es exponerse, permanece invisible y desconocido para sus vecinos. Los de la SEI, él mismo tapa los ojos al doctor para evitarle su horrorosa visión. Los largos mechones de su pelo enmarañado ocultan su rostro de Walton, quien está a su lado. Los aislados datos de la imagen corporal del monstruo colaboran con esta visión deformada e incompleta. El texto oscila entre el énfasis en el detalle, pelo negro brillante, piel apergaminada y labios estirados, dientes blancos y ojos
acuosos y la vaguedad, el monstruo es a veces solo, entre comillas, repugnante masa o una silueta indescriptible. Esta dificultad de la visión, esta imposibilidad de aprender a la criatura en su totalidad, está en relación con la falta de un nombre. Poner un nombre es categorizar, otorgar una entidad y, en definitiva, entender. Monstruo, monstruoso ser, criatura, engendro, demoníaca aparición, son maneras de referirse al ser creado por el doctor Frankenstein, que no tiene un nombre propio que lo identifique. Así como ver, nombrar, se iguala en nuestro modo de conocimiento con, entre comillas, entender. La inexistencia de una visión completa de la criatura, como su falta de nombre, la colocan más allá de nuestra posibilidad de comprensión, provocando un desajuste en la comodidad y tranquilidad con las que nos movemos dentro de las leyes de nuestro mundo. Son interesantes algunas operaciones que realizan las versiones posteriores de la novela alrededor de la falta de nombre de la criatura creada por el doctor Frankenstein. El 29 de agosto de 1823, Mary Shelley asistió a la representación de la primera versión teatral de Frankenstein. En el programa, el monstruo aparecía con puntos suspensivos. No está mal, de este modo, sin nombre, de nombrar lo innombrable, comentó la autora. Operación similar es la que efectúa el cine. En los títulos que abren el film de James Whale, Frankenstein 1931, un signo de pregunta reemplaza el nombre del actor que caracteriza al monstruo. Ese nombre aparecerá solo en los títulos que cierran la película. El actor era Boris Karloff, quien se consagraría con este papel. Tanto en las distintas versiones teatrales que siguieron a la primera como con las sucesivas películas de la saga, se produjo un desplazamiento por el que el público terminó identificando al monstruo con el nombre de su creador. La versión de Kenneth Branagh, Frankenstein de Mary Shelley en 1994, reformula esta apropiación. El monstruo increpa a su creador en su lecho de muerte por su falta de nominación y lo hace responsable de su decisión de apoderarse del nombre. De cómo contar lo inefable. Sus palabras me produjeron un extraño efecto. Sentí conmiseración por él y hasta empecé a querer consolarlo, pero mis buenos propósitos se diluyeron al contemplar cómo hablaba y se movía aquella repugnante masa. Durante su vida, el doctor Frankenstein mantiene alrededor de su criatura un estricto silencio. Se niega, como viéramos, a explicar la técnica que le permitió animarla. No le otorga un nombre y no habla acerca de ella hasta la declaración que hace ante el magistrado de Ginebra para explicar una serie de crímenes y detener al monstruo, y la confesión final que le hace a Walton en su lecho de agonía. Justifica esta negativa en el temor a ser considerado un loco, valoración que efectivamente hace el magistrado ginebrino, al que finalmente Víctor
Cuenta la existencia del monstruo. Hizo cuanto pudo para tranquilizar mis nervios, igual que si de un niño se tratara, y finalmente se convenció de que mi relato era el producto de una imaginación delirante. Capítulo 23. El silencio que el doctor Frankenstein mantiene durante su vida alrededor de su criatura no es la primera impresión que tenemos como lectores, ya que el tema privilegiado de la larga confesión de Víctor Frankenstein a Walton es el monstruo que ha creado y las consecuencias de su creación. Pero si ordenamos el relato cronológicamente, vemos que Víctor nunca ha hablado con nadie acerca del monstruo hasta hacerlo con el magistrado ginebrino y finalmente con Walton. Esta vez lo hace por dos razones. Porque sabe que su muerte es inminente y entonces convierte a Walton en heredero de la necesidad de matar a la criatura, y para alejar a Walton de su propósito de alcanzar conocimientos superiores a los permitidos a los hombres. Es interesante notar cómo en su relato Víctor Frankenstein habla del silencio que ha mantenido alrededor de su criatura. Cuenta a Walton cómo calla durante su estancia en Ingolstadt, cuando trabaja en secreto en habitaciones aisladas de todo contacto humano. No se confiesa con su amigo Clerval, que lo cuida mientras delira. No declara durante el juicio, aunque la sentencia condena a muerte a Justin, una inocente. Guarda el terrible secreto hasta después de su boda con Elizabeth, que morirá en manos del monstruo, antes de enterarse de la verdad que oculta celosamente Víctor. Cuando intenta confesarse con su padre, éste lo desvía de sus reflexiones porque percibe que lo angustian demasiado en su delicado estado de salud, y cuando efectivamente habla, lo hace en un delirio en alemán imposible de ser comprendido por sus carceleros irlandeses. Es la creación de Frankenstein, quien habla acerca de sí misma y lo hará en distintas lenguas, sin que la novela explique en varios casos cómo ha logrado dominarlas. El monstruo aprende y habla francés con Delassay, alemán con su creador, inglés con Walton. Dueño de la posibilidad de escribir, fija, además, su palabra en textos dejados en árboles y piedras para exasperar al doctor. La oposición entre hablar y no hablar se resume en la afirmación que Víctor hace a Clerval. Él puede decírtelo. En el capítulo 5. Víctor guardará silencio. Él hablará y exigirá ser escuchado. Escucha mi relato y cuando lo hayas hecho, abandóname o compadéceme según creas en él o no. Pero por favor, escúchame. Hasta los condenados a muerte tienen derecho a ser oídos. Las leyes de los hombres, a pesar de lo sangrientas que son, no les niegan esta oportunidad de defenderse antes de la condena. Interpela el monstruo a Frankenstein e impone su discurso en el capítulo 10. Este aparece encerrado en las diferentes voces que cuentan la historia. La novela se abre con las 4 cartas y el diario de Walton dirige a su hermana. El diario incluye, como en un juego de cajas chinas, el relato de Víctor Frankenstein, registrado por Walton, teniendo buen cuidado de conservar sus propias palabras. Esto lo dice en el diario 19 de agosto y corregido por
el mismo doctor para reproducir con más detalle el verdadero espíritu de los diálogos. Esto lo dice en el diario el 26 de agosto. El relato de Víctor, capítulo 26, capítulo 1 a 26, incluye a su vez el relato del monstruo, capítulo 11 al 16, quien cuenta lo ocurrido desde su creación al momento de encuentro con su creador. Es la señora Margaret Saville de Inglaterra, la receptora de las cartas y el diario que escribe su hermano. Es, por lo tanto, el narratorio de la novela. Todo lo que se le cuenta a ella. Esta presencia silenciosa de la señora Saville abre en Frankenstein interrogantes que no se contestan. Parado el barco de Walton en los hielos polares, ¿cómo llegarían las cartas a su poder? ¿Quién las llevaría? Las charlas que tanto Frankenstein como más tarde Walton sostienen con el monstruo después de este primer encuentro serán referidas por cada uno de ellos reproduciendo literalmente los dichos de la criatura. La posibilidad de hablar de la criatura es, según su creador, una marca más de peligrosidad. Recuerda que es persuasivo y que hubo un momento en que sus palabras llegaron a influenciarme, pero no confíes nunca en él. Esto lo dice en el capítulo 24. El doctor sabe por qué lo dice. Ya una vez ha escuchado al monstruo y se ha dejado convencer por la validez de sus argumentos. Capítulo 17. Tanto que antes de poder evaluar las hipotéticas nefastas consecuencias, ha aceptado construirle una compañera. ¿Dónde radica la peligrosidad del monstruo? Víctor Frankenstein se enfrenta a un ser que habla y actúa como un ser humano, pero que tiene una apariencia y un origen no humanos. ¿Qué es este ser? ¿Cómo categorizarlo? ¿O habría que recategorizar la condición de humano? Dice Jackson acerca de lo fantástico que revela que la razón y la realidad son construcciones arbitrarias y movedizas y en consecuencia pone en cuestionamiento la categoría de lo real. En el texto fantástico las contradicciones salen a la superficie y la razón tiene que confrontarse con lo que tradicionalmente rechaza. Lo que hace el monstruo, más allá de lo que imagina el doctor, es poner en la superficie la pregunta acerca de qué es lo humano y enfrentar a su creador y al lector y a un replanteo acerca de las categorías de su mundo que antes de la interrupción de lo fantástico parecían seguras e inconmovibles. Su exterminio, único móvil de Víctor Frankenstein, después de la muerte de sus seres más queridos, reintroduciría esa seguridad perdida. Pero Frankenstein no logrará su cometido. Tampoco Walton podrá matar al monstruo que se pierde en la oscuridad de la noche, con la promesa de inmolarse, promesa que textualmente no se cumple. Esta no muerte del engendro deja latentes entonces las contradicciones que su presencia produce, a las que se enfrentó su creador y a las que se enfrenta el lector, arrancado de la seguridad de las leyes de su mundo. Es el monstruo quien pretende tranquilizar a Walton y con él al lector. ¿Quién me dio la vida? Ha muerto. Así pues, cuando yo haya desaparecido, el recuerdo de ambos desaparecerá también. Diario del 12 de septiembre.
Sin embargo, más allá del texto, su afirmación será invalidada por las versiones, relecturas, reformulaciones que siguieron a la novela de Mary Shelley. El autómata como ícono o el monstruo disciplinado. Podríamos pensar la criatura como un molde que, al momento de su existencia novelística, no ha sido rellenado por completo, haciendo un ejercicio mental. Nos quedan dos opciones al leer. O bien nos armamos nuestro propio identikit del personaje, casi inasible para nuestra imaginación, o lo construimos a partir de alguna imagen cinematográfica que archivamos en la memoria. En la novela el monstruo es incognoscible y esto no depende de la percepción deficiente, sino de su naturaleza inefable. Caracteriza a los monstruos la falta de la facultad humana y social de entrar en contacto auténtico con ellos, si no es a cambio de la vida y de la propia razón. Y es aquí donde reside, como vimos, el corazón de lo fantástico en el texto. Las versiones audiovisuales optaron siempre, hasta el momento, por rellenar ese molde indefinido. El siglo XIX representó el monstruo en el escenario a través de la adaptación teatral. El siglo XX contó con su medio audiovisual por excelencia, el cine, que permitió hacer objetiva una imagen del monstruo. El pasaje a la imagen audiovisual no solo compaginó un icono, imagen que se despliega en distintos momentos del film y que debe conservar rasgos reconocibles más allá de los ocultamientos propios del suspenso, sino que también prefirió ofrecer explicaciones más concretas. En la novela puede afirmarse, a partir de la imagen corporal de la criatura, la hipótesis de que la fealdad como vehículo del mal es principalmente un efecto subjetivo. Más que un monstruo deformado, se trata de una visión deformante, atravesada por miedos, prejuicios y inseguridad. Las versiones audiovisuales, en cambio, darán respuesta a lo no explicable del texto, concentrado en que aparecía disperso. ¿Cómo se fabricó el monstruo? Nuevos, par- nuevos porqués para su evolución, entre comillas, humana, revelando aquello que permanecía oculto, el ámbito del laboratorio, la mesa de operaciones, los injertos, las costuras de los cuerpos. En 1910, la compañía Edison estrena la primera versión cinematográfica reconocida de Frankenstein. Shirley Dowley es el director y pocos son los fotogramas que llegaron hasta nosotros, aunque en algunos lugares del mundo se han hallado copias de este film. Sin lugar a dudas, la versión que fijó el ícono, esa imagen del monstruo de frente ancha y alta, pelo duro, traje, saco y grandes zapatones que todos hemos visto alguna vez, es la producida por los Estudios Universal en 1931. James Whale, el director, filma un monstruo que no es solo la cara maquillada del actor Boris Karloff, sino que enfrenta los signos del traslado epocal de la historia al siglo XX, con sus radicales consecuencias. Como dato externo, los tornillos del artefacto científico adosado al cuello. Por otro lado, un dato interno, conocemos el origen del cerebro utilizado para la creación del monstruo. Cuando el actor inglés Boris Karloff 1887-1969, recibió el ofrecimiento de interpretar el monstruo de Frankenstein, no debió haberse sentido muy halagado. Los estudios Universal
le habían propuesto el papel al actor de origen búlgaro Bela Lugosi, 1882-1956, quien, afirmándose en su éxito residente, Drácula, Todd Browning, 1931, alegó que el excesivo maquillaje requerido por el personaje no dejaba margen de lucimiento a su rostro y, por otra parte, era consciente de que no tendría diálogos. Boris Karloff, sin embargo, aceptó y la decisión de someterse durante 4 horas diarias al maquillaje de Jack Pierce marcó su carrera en un sentido insospechado. Nació también una rivalidad entre actores monstruos que alimentó el interés de los seguidores. Ambos compartieron cartel promediando la década del 30, pero Karloff se impuso, como queda demostrado al observar los roles que obtuvieron El hijo de Frankenstein en 1939, mientras Karloff se mantenía como, entre comillas, la criatura. A Lugosi le reservaron el papel del jorobado Igor en la película Ed Wood, Tim Burton, 1994. Puede verse el funcionamiento del mundo de las películas de bajo presupuesto, de clase B, durante la década del 50 y la decadencia tanto del género de terror como de Bela Lugosi, transformado en un mito del fracaso. En ese film, la anécdota de la procedencia del cerebro es protagonizada por uno de esos personajes secundarios que, en su inocencia, provocan catástrofes. En la versión de Wall, se trata del proverbial ayudante del científico, encargado de conseguir un cerebro privilegiado que se exhibe en la Facultad de Medicina. El torpe Fritz lo toma dentro de su correspondiente frasco, pero se le cae y lo daña. Un primer plano muestra con qué otro lo reemplaza. Una etiqueta revela al espectador, no a Fritz, que tomó el cerebro de un criminal, lo cual para los parámetros de principios del siglo XX equivale a decir degenerado mental. El monstruo así formado es revelado en su interioridad y este desnudamiento justifica dos nuevas cadenas de casualidad para los hechos. La médica científica, que muestra cómo se hace posible la creación artificial de la vida, y la psicológica, que deriva las conductas asociales del monstruo de un cerebro criminal elegido en un fatal equívoco. La revelación del poder de la electricidad y el juego de las imágenes en el campo semántico de la luz, como metáfora de la razón, confluyen en una explicación científica que justifica el poder de dar vida. De esta manera, las versiones cinematográficas vuelven visible lo que en la novela era invisible, secreto, difuso, evanescente. Pero esta visibilidad parece haber tenido un precio. En el mismo momento en que se le otorga visibilidad al monstruo, se lo silencia. ¿Cómo puede adquirir el habla un ser que tiene un cerebro desquiciado? Al negar la voz al monstruo, se anula una de las versiones de la historia y la película se vuelve monológica. Existe solo una voz o punto de vista y desde esa perspectiva entre comillas, se hace hablar al discurso científico que explica la génesis del monstruo. Este discurso monológico se asienta en la razón y abre las puertas a la garantía de la verosimilitud que exige otro género que no es el fantástico. Detrás de los silencios que terminaron diciéndose, de lo dicho que el cine cayó
y de lo invisible hecho visible se esconde un trasvasamiento estético e ideológico, el que lleva la historia fantástica al territorio de la ciencia ficción. James Whale, director de Hollywood, pero admirador del primer cine de terror alemán de la época muda, combinó las dos estéticas en la transposición de la novela a la pantalla grande al ambientar los distintos espacios donde transcurre la acción. Ingresaremos al Colegio Médico de Kolstadt, localidad donde transcurrirá la historia, en donde nos encontraremos con un aula quirófano iluminada eléctricamente que cuenta con el instrumental técnico de avanzada. Es decir, temporalmente nos hallamos bien entrado el primer tercio del siglo XX. Compositivamente, toda la escena del colegio médico está diseñada con la hegemonía de líneas horizontales y verticales e iluminación de 3 puntos. Esta escena, vértebra en el espacio del colegio médico, a través de la combinación de planos marcadamente equilibrados por medio de la hegemonía de líneas horizontales y verticales, con un trabajo de luz muy potente, lo que arroja como resultado el eje institución, luz, equilibrio, saber. En contrapartida con este constructo, el castillo o laboratorio de Frankenstein, trabajado desde las agudas angulaciones de cámara combinadas con fuertes contrastes de luz, será el espacio del desvío científico, del desvío de la norma, de la institución. La versión de James Whale trasladó las coordenadas del relato hacia la literatura de la imaginación disciplinada, una definición posible de la ciencia ficción. Una definición posible de la ciencia ficción. Literatura de la imaginación, porque el mundo ficcional construido representa una fase futura del mundo real, o bien una evolución alternativa del mismo, disciplinada porque la disciplina, más que la ciencia, caracteriza este género, que lo que importa es la presencia de cierta lógica, de cierta coherencia para tratar aún las hipótesis más descabelladas. La criatura del Dr. Frankenstein llena a partir del lenguaje del cine su potencial implícito como monstruo de la ciencia ficción. Al tiempo que se hace plenamente visible, también se hace comprensible desde alguna, aunque remota, fundamentación experimental, deudora de los avances en la cirugía de los implantes y el aprovechamiento de diversos tipos de energía. Este desplazamiento de lo fantástico hacia la especulación científica puede corroborarse también mediante la inversión de algunos episodios clave. En la novela, el monstruo divisa a una niña que, jugando, cae al agua. En su natural bondad, aquel deja su escondite y consigue salvarla, mientras la lleva en brazos hacia la orilla un campesino, padre de la niña. Se asusta y dispara su escopeta, acción que provoca una herida en el Salvador. Simétricamente en el film de Wall, una pequeña juega a orillas de un lago primaveral, deshojando una margarita y observando cómo sus pétalos flotan en el agua. El monstruo, curioso e ignorante, quiere repetir el entretenimiento, solo que al agotarse los pétalos de su margarita, decide arrojar a la niña, quien, ajena a las leyes botánicas, no logra flotar. Entre el siglo XIX y el XX, la criatura de Frankenstein perdió capacidades racionales y morales, respondiendo a una falla fisiológica que hace definitiva e insuperable su diferencia con lo humano normal, de la mano de algunas versiones cinematográficas posteriores
que deliberadamente o no realizaron parodias. El monstruo quedó incorporado a un clan, con Drácula, el hombre lobo, los zombies, que se reconoce hijo del celuloide más que de la literatura que le dio origen. Las historias se alimentan de la propia tradición del siglo XX. De esta manera llegan a revertir el propósito original. En algunos casos, el monstruo se abuena, es inofensivo y simpático. En otros, tiene más éxito en el amor que su propio padre. Al ser descontracturalizada, la criatura de Frankenstein logró liberarse, aunque llevó consigo las marcas indelebles de un rostro para siempre fijado en las facciones del inolvidable Boris Karloff. La parodia de las películas de monstruos es muy temprana. En 1948, por ejemplo, la Universal reúne a un famoso dúo cómico, protagonista de series en blanco y negro, con la ex criatura de Mary Shelley. Se trata de Abbott y Costello contra Frankenstein. También la parodia surge de las continuaciones que, entre comillas, estiran la historia del monstruo con los parientes, la esposa o hijos del científico, cambiando inclusive la raza. Se conoce a un Blackenstein, pero sin dudas el trabajo deliberadamente paródico y mejor logrado, ya que recrea cuidadosamente rasgos del género y al mismo tiempo los degrada cambiando el registro dramático por el cómico sin alterar la calidad de la historia, es el joven Frankenstein, dirigida por Mel Brooks en 1974. En este film, el monstruo tiene mayores atractivos para una mujer, por lo tanto, supera a su creador, por muy humano que éste fuese. Los azarosos caminos del Dr. Frankenstein. El mito es un habla elegida por la historia, no surge de la naturaleza de las cosas. El discurso escrito, así como la fotografía, el cine, el reportaje, el deporte, los espectáculos, la publicidad, todo puede servir de soporte para el habla mítica. El mito no puede definirse ni por su objeto ni por su materia, puesto que cualquier materia puede ser dotada arbitrariamente de significación. Barthes, 1980. Ligado originariamente a la transmisión oral, el mito es un relato tradicional que se desarrolla en un pasado atemporal, pero que confirma derechos e instituciones a la vez que refleja problemas y preocupaciones de un momento histórico. El título completo de la novela de Mary Shelley, Frankenstein o el moderno Prometeo, remite a un mito griego. Prometeo es un titán que modeló a los hombres del barro y robó el fuego a Zeus, rey de los dioses, para entregarlo a los mortales. Como castigo, Zeus lo encadenó a una roca donde un buitre le devoraba las entrañas que fatalmente volvían a crecer para volver a ser devoradas. El doctor Frankenstein, como Prometeo en su intento de liberar al organismo humano de la enfermedad y hacer del hombre un ser invulnerable a todos menos a la muerte violenta, que lo lleva a lograr animar la materia inerte, pretende igualarse a la divinidad. Con su descubrimiento, opone la creación humana a la naturaleza como obra divina, enfrentamiento que es un motivo de discusión en la época de producción de la novela. Como Prometeo, Frankenstein sufrirá un terrible castigo. Su criatura se rebelará contra él, que será un testigo importante de la muerte de todos sus seres queridos antes de morir, tratando de
acabar con su creación. Como Prometeo, Frankenstein se transformó en un mito. La creación humana enfrentada a la naturaleza como creación divina es un tópico, el de lo sublime, al que vuelven recurrentemente los románticos. En Frankenstein, mientras Elizabeth y Clerval pueden gozar de un ambiente natural que se revela como grandioso, las montañas, la tormenta en el lago, Víctor lamenta una y otra vez su imposibilidad de compartir ese gozo, torturado por la búsqueda de las causas físicas de los fenómenos. Primero, por las consecuencias de sus descubrimientos. Después, estos personajes encarnan la oposición entre la ciencia, por un lado, y el arte, la ética y, en general, la contemplación serena, por el otro. En ese sentido, Walton representa la ambigüedad. Poeta frustrado, reúne en sí al hombre práctico, inquieto, buscador de nuevos horizontes en el romántico amante de lo maravilloso. Es el ejemplo del Dr. Frankenstein lo que le permitirá elegir entre dos aspectos de su personalidad, privilegiar la contemplación, abandonar su búsqueda y, en consecuencia, salvar su vida. Rosemary Jackson lo considera uno de los dos mitos en el fantástico moderno. El segundo de los mitos es el fantástico moderno. En el fantástico moderno es el que se constituye en Drácula, de Bram Stoker, y otros relatos de vampirismo. Allí, una fuerza externa entra en el sujeto, lo cambia irreversiblemente y, por lo general, le da el poder para iniciar transformaciones similares. En él, el peligro parte del mismo sujeto, por un conocimiento o racionalización excesivos, o por la mala aplicación de la voluntad humana, la aplicación exagerada de la voluntad o el pensamiento humanos crea una situación destructiva, crea peligros, miedos, terrores, que solo pueden contrarrestarse corrigiendo, entre comillas, el pecado original de la extralimitación, de la mala aplicación del conocimiento humano o el procedimiento científico. El nombre de Frankenstein resuena cuando un producto humano se vuelve contra quien o quienes lo creó o crearon, cuando las consecuencias de la creación divergen de los fines altruistas a partir de los cuales fue concebida, cuando de un error original de la acción humana resulta un engendro monstruoso. Pensamos en Frankenstein cuando hablamos de clonación, de manipulación genética, del proyecto de decodificación del genoma humano, de los alimentos transogénicos, de implantes de fragmentos de cuerpos muertos en otros vivos. A diferencia de mitos más antiguos, el de Frankenstein no se sitúa en un pasado remoto, sino que remite a un futuro posible. Esta remisión se debe a la manera en que el doctor y su criatura se inscribieron en el imaginario social. La misma Mary Shelley remite al futuro la situación que más tarde se transformaría en un mito. En el prólogo que algunos atribuyen a su esposo de la primera edición de su novela presenta la creación del monstruo desde dos perspectivas. Por un lado, la muestra como licencia poética. Por otro, como perteneciente en cierta medida al dominio de lo verosímil. Según ciertos científicos alemanes de la época, como Erasmus Darwin, no tan célebre como su célebre nieto Charles Darwin,
iniciador de las teorías de la evolución. No lo hicieron a partir de la novela, sino del relato y la iconografía consagradas por James Wall, quien, como viéramos en su versión, rellenó los, entre comillas, huecos fantásticos con explicaciones científicas que inscribieron a su film en la ciencia ficción con la consecuente proyección a un futuro más o menos probable.